Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Sandra. Hola, me pude conectar. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me ven bien? Bien, ¿y usted? Hola. Ya, esperen que... Ah, con razón, está Marcelo. Marcelo, perdón que No hay problema. me metí. Ah, bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Qué alegro, una alegría que empezó el día. Bueno, yo para los que no me conocen, soy la doctora Sandra, no sé si ya se presentó el doctor Minghetti con ustedes. No, todavía no. Ah, bueno. Les doy la bienvenida al curso. La idea con este curso es, ustedes, la mayoría tienen, les mandé el programa de las clases, por lo menos los temas más frecuentes que vamos a hacer en guardia, ¿sí? Así que con ese grupo de WhatsApp que están formando parte, también van a poder hacer consultas y todo. Yo después voy a habilitar un Classroom, no sé si lo saben manejar, y ahí vamos a también, además del grupo de WhatsApp, vamos a ir subiendo las clases y las clases grabadas y las clases en PowerPoint o en alguna plataforma que la hacemos, ¿sí? Así que hoy el doctor Minghetti les va a dar la primera clase, que va a ser todo lo referente a dolor torácico, diferenciar las enfermedades cardiológicas, cómo reconocer un infarto, cosas básicas del electro. Así que bueno, se puede hablar bastante, pero vamos a tratar de que sea algo que ustedes puedan aprovecharlo. Sé que hay muchos enfermeros, por ahí hay gente que está en la parte de emergencia o quiere empezar a incursionar. ¿Qué te dije yo? De la semana vamos a poder interactuar o pueden hacer preguntas. Yo en el Classroom les voy a subir ejercicios, juegos, cuestionarios, para que ustedes puedan aprovechar la clase presencial y ver algunos conceptos más relevantes, ¿sí? Así que no sé si alguno me quiere comentar algo. Me encantaría estar uno por uno charlando, pero bueno, no es posible. Pero sí vamos a hacerlo durante el curso, ¿sí? Así que bueno, espero lo puedan aprovechar. Esto que sea un resorte para que tengan más inquietudes y más preguntas. Como digo yo siempre, al terminar la clase, mejor que se vayan con preguntas, con dudas y pensando, que con los temas más digeridos, porque esto sería como un disparador para que uno pueda seguir aprendiendo y buscando más información. Así que me encantó que se sumen a esta propuesta, ¿sí? Y después en algún momento, cuando se abran los hospitales para los alumnos o para los médicos en formación, están invitados al hospital en algún momento para conocer la terapia intensiva o el hospital, ¿sí? Ahora hay algunos que son del hospital y también pueden acercarse a la terapia, siempre organizándonos para que no seamos tantos y por lo menos conocer cómo trabajamos y algunas dudas o los elementos y todo. Así que bueno, Marcelito, te paso la posta, así no sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta no sé, o al doctor, y si no por mail nos comunicamos, y ahora yo voy a habilitar un Classroom también, así por ahí subimos información y todo. Lo que les quería, digamos, si hay alguno que todavía no se inscribió en el formulario, porque yo de ese formulario también es para hacer los certificados, yo les voy a pasar acá el mail, seguramente todos los tienen, pero por las dudas, esperen que se los paso, me escriben y así yo les doy el link de inscripción porque necesito que estén todos inscritos en el formulario, ¿sí? Esperen, que es muy fácil. Después ahí se los dejo puesto en el chat, ¿eh?
Bueno. Si no, después se los paso por el WhatsApp y listo, no hay problema. Bueno, Marcelo, Bueno, te doy la palabra, así podés empezar tu clase. ¿Estás grabando, no? Vale. Sí, me quedo tranquila. sí, se está grabando. Bueno, dale, apago mi micrófono, así te dejo tranquilito. Dale. Bueno, buenas tardes. El primer consejo es que apaguemos todos los micrófonos, ¿sí? Porque hay mucha interferencia de celulares, televisiones, ruidos ambientales, así que apaguen todos los celulares, menos el mío, ¿sí? Y así nos vamos a escuchar bien. Igualmente, vamos a hacer 2 clases en realidad, porque el Zoom seguramente se va a cortar a los 40, 50 minutos. Vamos a esperar 1 minuto y después nos vamos a reconectar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver emergencias cardiológicas. Vamos a empezar con lo que se llama nivel de evidencia. Nivel de evidencia en medicina significa que nosotros tenemos que realizar ciertas tareas, tenemos obligaciones, tenemos derechos, y tenemos que tener cierto conocimiento como para ejecutar ciertas acciones. Al mismo tiempo, podemos ser impugnados, ¿sí?, por lo que hacemos o lo que omitimos. Entonces, todo hoy se maneja desde el ámbito científico y legal. Por lo tanto, la mayoría hoy en día trabaja con esto, con lo que se llama niveles de evidencia. Esto sirve para todas las charlas, para todo lo que vemos en medicina. Porque todo lo que hacemos siempre es tratando de mejorar la calidad de vida de un paciente, calmar el dolor, etc., y nunca hacer mal o mayor daño del que ya tiene. Entonces, en el mundo entero, especialmente Europa, diagramó lo que se llama niveles de evidencia científica. Todo lo que es hoy en día clase 1, que está en verde, es lo que nosotros deberíamos hacer. No deberíamos olvidarnos lo que es clase 1, porque si no, sería parte de mala praxis. En cambio, clase 3, por eso está en rojo, no deberíamos hacerlo, no está recomendado. Por lo tanto, si lo hiciéramos, eso estaría mal y podría ser visto como negligencia, impericia o mala praxis. Y como es la medicina es 99,9, 0,1, no existe el 0, no existe el 100, y entonces los niveles de evidencia intermedios, ¿sí?, amarillos y naranjas, en realidad serían los grises nuestros de siempre. El blanco es blanco, el negro es negro y es fácil. Cuando tenemos un paciente o tenemos una situación confusa, esos son los grises de todos los días. Y es cuando uno tiene que aplicar todo el conocimiento, el buen criterio y dentro de lo que es legal. A mayor puntaje, tenemos nosotros más obligación, ¿sí? En realidad es obligación de hacerlo. Cuanto más evidencia hay, más está recomendado, con lo cual estaría bien, a pesar que nos equivocáramos o a pesar que el resultado no fuera el mismo, tendríamos que hacerlo. Entonces, todo lo que charlemos, yo les voy a ir diciendo básicamente qué es 1, verde, hay que hacerlo, y qué es rojo, 3, no hay que hacerlo. Entonces, todavía tenemos micrófonos abiertos. Patricia Sáenz, por favor, apaga el micrófono. Disculpe. A ver, ¿qué más? No, creo que nadie Perdón, más. Marcelo, voy a abrir un segundo. Aprovecho a avisarles que si ustedes tienen los micrófonos abiertos, hay mucha interferencia. Si hay alguna pregunta, tienen la opción de levantar la mano, ¿sí? Entonces el doctor o nosotros cuando damos las clases ya sabemos quién quiere preguntar. Listo. Bien. Básicamente, nosotros tenemos que empezar a pensar, cuando alguien viene a una guardia, o está en una guardia, o está en un consultorio, o está internado, puede tener uno de los signos o síntomas más difíciles de diagnosticar y que en general da mucho miedo a la población de salud, ¿sí? Los que estamos de este lado. ¿Por qué? Porque es impreciso y porque siempre uno piensa, ¿qué será? ¿Coronario o será? Bien, entonces uno tiene que interrogar, como siempre, cómo es el dolor,
todavía tenemos micrófonos abiertos, chicos. Revisen, por favor. Marcos Rivera, tenés el micrófono abierto, por favor cerralo. Sí, sí. Revisen los micrófonos porque tenemos mucha interferencia. Bien. Entonces decíamos que cuando un paciente tiene dolor torácico, no importa dónde esté, tendríamos que interrogarlo básicamente, como siempre, qué antecedentes tiene, cuándo comenzó el dolor, qué tipo de dolor es, si calmó con alguna actividad o reposo, y qué le está pasando ahora, qué más tiene aparte de ese dolor. Entonces, ese paciente tiene que ser evaluado rápidamente, eso es lo que ustedes deben ir anotando. Esta clase ya está en el grupo, la podemos pasar de nuevo, las clases se encuentran en internet, donde ustedes quieran, pero lo que nosotros decimos no está en internet, ¿sí? Ya no está en los libros, y es un resumen, creemos, bueno, de todo lo que es las guías últimas que salieron. Entonces, lápiz, papel, celular, tomen nota de lo que le vamos diciendo porque esto lo encuentran en cualquier lado, pero lo que les vamos diciendo no está en todos lados. Entonces, ¿qué le hacemos a alguien que tiene dolor torácico aparte de interrogarlo? Le hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones por lo menos. Generalmente los tenemos en automático, con lo cual el electrocardiograma de 12 derivaciones sale muy rápido. ¿Y qué tenemos que pedir aparte? Generalmente pedimos en forma manual un D2 o un V1. ¿Para qué? Ahí muchas veces podemos llegar a ver tipos de ritmo. Puede haber arritmias dentro del electro que con 2 o 3 derivaciones no nos alcanza. Y muchas veces los electros tienen una programación de 2 o 3 QRS por derivación. Eso no sirve para nada, eso no evalúa nada. Entonces, primer concepto, evalúo un dolor torácico con un electrocardiograma rápido, automático, y pido en manual un D2 o un V1. ¿Cuánto le puedo pedir? Lo que ustedes quieran, ¿sí? Algo estándar sería aproximadamente 10 segundos de reloj y ver en esa tira si realmente no hay algo más, ¿sí? Muchas veces me llevo sorpresas. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Un electrocardiograma normal, por decirlo así, no me descarta ninguna patología coronaria, ¿de acuerdo? 50% de los infartos en el mundo tienen o cursan de entrada con un electro normal. Entonces, electro normal, puedo poner electro, ¿sí? O trazado normal. Eso no quiere decir que no tenga nada el paciente y yo le dé el alta, ¿sí? Cuidado con eso. Siempre los electros se tienen que evaluar de una forma muy sencilla y básica al principio. ¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué QRS tiene? ¿Angosto o ancho? ¿Sí? Ahora vamos a saber qué es un angosto o un ancho. Tenemos que ver el ritmo. Tenemos que ver si tiene ondas P. Si esos QRS son seguidos de supra o infradesniveles del segmento ST. ¿Cómo son las ondas T? Y al final de todo, si tenemos bloqueos del tipo AB, o sea, auriculoventriculares, o bloqueos dentro del propio ventrículo, que nosotros llamamos bloqueos de rama. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ir repasando el electro, qué frecuencia tiene. Generalmente un dolor torácico genera secreción de adrenalina. La adrenalina se genera en el cerebro, en una glándula que se llama hipotálamo, y esa adrenalina se libera sangre y ¿qué hace? Impacta en varios órganos provocando respuestas adrenérgicas. Por ejemplo, frecuencia cardíaca aumentada. Por ejemplo, elevación de la TA, de la tensión arterial. Por ejemplo, midriasis. Por ejemplo, sudor, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces tenemos que evaluar esa parte también, que es una parte emocional. ¿Qué hacemos después del electro? Pensamos, si el electro es normal, nos complica un poco, porque vamos a depender de los antecedentes, de cómo es ese dolor, cómo evolucionó, si calmó o no, si es muy intenso o no, y además, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar si realmente no va a cambiar ese electro, por eso hay que monitorearlo. Algunos chicos no pueden ingresar, dice María de los Ángeles. Yo sé que a veces en algunas casas o en algunos lugares la transferencia de bytes no es buena, ¿sí? Igual siempre intenten, salen del Zoom y vuelven a entrar. Yo hice lo mismo, yo no podía entrar y después rápidamente entré, ¿sí?
El Zoom, una vez que está corriendo, por suerte, acumula mucha información y no se corta porque sí. Entonces, si ven que no pueden, salen del Zoom y entran de nuevo. Eso va a pasar siempre, nos pasa siempre en todos lados. Bien. Entonces, dijimos, si ese electro no me da ninguna patología y yo creo que es normal, me tengo que basar en toda esa signo-sintomatología y algo muy importante que es el laboratorio. Entonces, tomando nota, ¿qué le pido a un laboratorio de guardia? Lo mismo que pido siempre. Hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma sérico, hepatograma, coagulograma con plaquetas, el coagulograma básico es QUIC o tiempo de protrombina, KPTT y recuento de plaquetas. Muchas veces las plaquetas vienen dentro del hemograma, pero no en todos lugares es igual. Y si estamos pensando en algo coronario, tenemos que pensar en las enzimas cardíacas. Hoy, 2020, se siguen manejando, como en los últimos 2 años, las 3 enzimas cardíacas, que son creatinfosfoquinasa total, TK total, creatinfosfoquinasa MB, y las troponinas. La troponina T o la troponina I. Entonces, Noelia, por favor, tenés el micrófono prendido, si lo podés apagar, por favor. Entonces, estas troponinas van a depender del lugar de trabajo. Hay lugares de trabajo que manejan troponinas T y hay lugares de trabajo que manejan troponinas I. Las I son las más cardioespecíficas. Por lo tanto, si puedo acceder a eso, mejor. Entonces, punto de corte de la troponina T, 0,03. Punto de corte de troponina I, en la mayoría de los lugares que es de alta sensibilidad, es el número 19. ¿Sí? El punto de corte es 19. El Luna y Jerez, por favor, si podés apagar el micrófono. Entonces, cuando tenemos ese electro normal, nosotros tenemos que internar ese paciente en lo que se llama unidades de dolor torácico, porque todavía yo no tengo esto, el síndrome coronario agudo determinado. Por ahora es dudoso. Y se va a confirmar quizás con la evolución del tiempo, los próximos minutos u horas, donde yo voy a repetir el electro más allá de estar monitoreado, y lo que voy a hacer es pensar, ¿qué es lo que le puede ocurrir a este paciente? ¿Qué más puede tener que me está confundiendo y puede tener otra patología con un dolor torácico similar a un dolor de origen coronario y es otra cosa? Bien, entonces, yo pienso siempre en síndrome coronario agudo. Nunca le doy el alta a nadie, en lo posible, ¿sí? Si yo no lo descarté. Entonces, uno piensa, perfecto, le pido laboratorio y si el electro me da normal y él está bien, lo monitoreo. ¿Y qué le monitoreo? Le monitoreo el electrocardiograma, ¿sí? En el monitor, la tensión arterial, presión no invasiva, que puede ser automática o no, saturometría, temperatura, frecuencia respiratoria, ¿sí? Que está todo eso en el monitor. Es muy sencillo. Si no tengo monitor, yo no puedo internar ese paciente en ese sector. Tengo que cambiarlo. Muchas veces, depende de la clínica, puedo pasarlo a un área crítica, que no sería lo correcto, porque esto es evaluación. Cuando lo confirmen, ni hablar, va a unidad coronaria, terapia intensiva, shock o como quieran llamarlo. ¿Sí? Los nombres de las áreas críticas no importan tanto como lo que tienen dentro. ¿Sí? Hay shocks, como el nuestro, que es una terapia intensiva, y hay shock de hospitales chiquititos en el interior del país que no tienen nada, ni un monitor ni una jeringa. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué pasaría si el laboratorio me viniese 2 horas después, no en 2 minutos? Tarda el laboratorio. Por eso yo tengo que definir antes qué hacer. Si yo no tengo cosas claras, tengo que dejarlo en la unidad de dolor torácico. Si el primer laboratorio viene y me dice troponina I normal, o sea, menor de 19, es de alta sensibilidad, la mayor sensibilidad que hay en el mundo hoy, ¿qué hago? Y entonces, bueno, pienso para atrás. La pregunta que debería haber estado en el interrogatorio es,
¿cuándo comenzó esta molestia? ¿Dolor o como usted quiera decirle? Y empezó hace 3 horas. Bien. Ya se sabe que estas troponinas y bien cardioespecíficas con los cassettes que hay hoy para medirlo, pueden tardar entre 2 y 3 horas en volcarse a sangre. Entonces, el primer juego muchas veces puede dar normal y eso no quiere decir que el paciente se pueda ir y que no tenga nada coronario. ¿De acuerdo? Mientras tanto, pienso, ¿y ahora qué hago? Le hago otro electro y me da igual. Él sigue con algo de dolor o calmó y el laboratorio me vino normal. ¿Qué hago? Bueno, como se sabe que estas enzimas troponinas y bien cardioespecíficas al cabo de 3, 4, 5 horas comienzan a elevarse, uno pide el laboratorio de nuevo, extrae sangre de nuevo y pide la tríada enzimática de nuevo. CK total, CKMB, troponina, en este caso, y bien. En el medio pueden ocurrir un montón de cosas. Y, paralelamente, ¿qué más hago? Pido una placa de tórax. Muy bien, el paciente se puede movilizar en silla de ruedas. Sí, jamás lo mando a hacer una placa. Porque si yo pienso en síndrome coronario agudo, jamás lo dejo solo. No le digo, bueno, vaya y venga, porque quizás no vuelva. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedir una placa de tórax que si está sentado en una silla de ruedas, puedo pedir el par radiológico, frente y perfil de tórax. Si está en una camilla y no puedo, quizás el perfil sea más difícil. Pero siempre que ustedes piensen en el tórax, deberían tener el par radiológico, frente y perfil. ¿Por qué? Porque puede haber otra patología que imite este síndrome coronario. Sí, hay 18 o más. Entonces, tengo que pensar en TEP, tengo que pensar en neumonía, tengo que pensar en tumores, tengo que pensar en traumatismos, tengo que pensar en derrames, en hemotórax, neumotórax, postprocedimientos, etcétera, etcétera. Y hasta alguien puede decir emocional. Sí, pero para decir emocional yo tengo que descartar todo. Jamás puede ser el primer diagnóstico. El emocional es el último. ¿De acuerdo? Por lo que dijimos recién de los niveles de evidencia. Yo no le puedo decir a un paciente es emocional, vaya tranquilo que no tiene nada. Se muere en la casa, ¿quién es el responsable? Yo. Y si yo sabía qué hacer, ¿por qué no lo hice? Yo sabía que todo eso era verde, ¿por qué no lo hice? Bueno, eso queda en cada uno. Ahora, muchos pacientes vienen con un dolor reciente, media hora, 1 hora, y hoy, en Capital Federal, yo no hago propaganda de nada, ¿sí? Si bien trabajo en todos estos lugares que yo voy a nombrar, yo llamaría 107 SAME. ¿Por qué? Pero yo tengo una prepaga, tengo un lugar muy bueno, tengo una clínica muy linda, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto tarda la clínica en enviarte la ambulancia? ¿Cuánto tarda la prepaga o la obra social? Bien. SAME viene del hospital y el hospital está distribuido en Capital Federal de tal forma que cada hospital tiene una zona de influencia de 20 cuadras máximo, con lo cual una ambulancia de SAME en código rojo, baliza y sirena podría llegar en 5 a 7 minutos. A veces el tránsito y otras cosas u otros factores hacen que esto se atrase mucho, pero es la más rápida dentro de Cava. Se lleva al hospital y se evalúa esto. Chicos, ahí me apareció el cartel de Zoom. Recuerden, Zoom a los 40, 45 minutos se corta, así que ¿qué hacemos? Esperamos unos segundos y nos reconectamos de vuelta, mismo link, todo igual y seguimos. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de estos pacientes vienen con dolor de pecho o dolor precordial o dolor torácico, los trae una ambulancia o vienen corriendo en un auto, etc. Y entonces en el electro de ingreso tenemos esto, el supradesnivel ST. ¿Sí? ¿Cuántas causas de supradesnivel ST tenemos? Groseramente tienen que conocer 3. La primera es infarto. La segunda, cuando es en muchas derivaciones, podría ser una pericarditis. Y una tercera, en ciertas derivaciones específicas, podría ser un ventrículo izquierdo con un aneurisma, o sea, infartos previos. Pero lo primero que tienen que pensar, si el supradesnivel es algo parecido a esto, es 3 cosas. Anotando. Cuando hay un supradesnivel, en las derivaciones que corresponden a la anatomía que ahora vamos a ver,
uno tiene que pensar que la arteria coronaria que corresponde a ese sector anatómico está ocluida, como esta, 100% ocluida. Por lo tanto, este supradesnivel, que es algo eléctrico celular, ahora, a nivel quizás microscópico, me puede decir que la arteria está totalmente ocluida. A nivel macroscópico, si yo pudiera ver esto en algún estudio de urgencia, que todavía no lo tenemos del todo, aunque la angiotac es la que más se acerca, anotando, vamos a tener una lesión transmural completa, de punta a punta, de endocardio a epicardio, completa. Por lo tanto, esta zona va a morir y a eso se llama infarto. Infarto es muerte, en este caso, por isquemia. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el tratamiento? El teléfono. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Busco qué hacer? No, llamo al hemodinamista. Llamo al sector de cardiología de hemodinamia y, si quieren, hoy es fácil, se lo cuento, se lo filmo, se lo fotografío, el supradesnivel, y le cuento al paciente en 2 minutos. Y él debería venir lo antes posible para tratar de revascularizar esta arteria coronaria o arterias, ¿sí? Varias, para, primero, que el paciente siga vivo. Segundo, para mejorar la calidad de esta vida, ¿sí? Posterior a un infarto de este tipo. Y tercero, para que las revascularizaciones posteriores en los siguientes años de su vida sean las mínimas posibles. ¿Sí? Uno cree que va a hemodinamia, le colocan el stent, separa esto, rompe todo esto, revasculariza, mejora, irriga de nuevo y ya está. No, esa es la primera alarma de muerte que tiene un paciente, su primer stent. ¿Sí? No hay primero y último. ¿Sí? El 95% de los pacientes que ingresan a un sector crítico de emergencia y reciben un stent coronario, eso recuerden, siempre que uno habla de un stent, aclaren dónde está. ¿Sí? Porque la ambulancia viene y dice, tiene antecedentes de stents. Ah, ¿y dónde están? Le preguntamos al paciente y el paciente nos dice, sí, uno en la vesícula, el otro en la vía biliar intrahepática, el otro en el cerebro, en la cerebral media, y resulta que no tenía ningún stent coronario. Entonces, no pasemos por tontos. Cuando alguien me dice, yo tengo un stent, ¿dónde? Si no, busquemos la bibliografía que tiene ese paciente, epicrisis, fotos, estudios y demás. Entonces, recuerden, si el paciente viene con este supradesnivel, aunque él no esté grave, por lo menos a simple vista, esto es una emergencia de vida o muerte. Y esto es uno, verde. Si yo no lo hago, ¿sí? Esto sí es mala praxis, ¿eh? Y si alguien realmente sabe hacer un juicio médico, lo pierde. ¿De acuerdo? Entonces, supradesnivel es esto, y la solución está en el teléfono, más allá de las cosas que vamos a hacer. Si no existiera el supradesnivel y yo tuviese un electro, no importa dónde, pero tuviesen diferentes derivaciones infra, ST, ¿sí? Y una T que puede ser negativa o no, uno dice, ¿y entonces esto es un infarto? Sí, en realidad sí es un infarto, solo que es menos grave, es más chico y es más manejable o más fácilmente manejable. Entonces el infradesnivel, que puede ser agudo o no, corresponde a esto, a una arteria coronaria o arterias ocluida parcialmente, donde lo blanco es la luz, por ahí va sangre, entonces no está ocluida un 100%. No, por eso no es toda la pared la que está comprometida, sino generalmente el endocardio. ¿Sí? Entonces, repasando, síndrome coronario en mi cabeza, la clínica que veo, el electro que observo y tomo la decisión. Suprahemodinamia, ¿me puedo equivocar? Sí, yo también. Infra, se interna, por supuesto, todo esto. Infra, tratamiento médico de entrada, principio, y luego vemos a ver si podemos revascularizar el o los vasos culpables que están provocando esto. Solo que acá me da más tiempo para pensar. Acá no. Esta diapo tiene una sola importancia, que es esta. ¿Sí? Todo adulto mayor de 40 años debería hoy en día tener el colesterol vulgarmente llamado malo
que es el LDL de baja densidad, menor a 100. Todos, ustedes y nosotros. Muchos de ustedes son chicos todavía, entonces quizás todavía tengan unos años para disfrutar. Pero después, esto tiene que ser menor de 100. Y los pacientes que ya son de alto riesgo, diabéticos, hipertensos o infartados, o luego del infarto, tienen que tener LDLs muy bajos, menos de 70. ¿De acuerdo? Entonces, la evolución de un electro es un electro normal, donde tenemos la onda P, el QRS y la T. Ya vamos a tener una charla de electro aparte. Uno lo que tiene que ver es realmente si este puntito que está acá, que es imaginario en realidad, ¿sí?, está arriba, y entonces es un supradesnivel. Puede estar ahí, puede estar ahí, puede estar ahí, y acá no es tan evidente, pero lo es al mismo tiempo. Todos estos son los momentos diferentes que pueden ocurrir, como dice acá, de minutos a horas, de horas a días, en una semana. Entonces, pero si el paciente viene con clínica y yo veo esto, tengo que pensar que esto es agudo. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo un poquito la anatomía. Agarro un corazón, justo en la parte central donde están las válvulas, lo corto en forma transversal y veo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Y por qué lo dibujan así? Porque el ventrículo derecho maneja volúmenes, por lo tanto tiene una pared muy delgada. Y el ventrículo izquierdo maneja volúmenes y presiones especialmente. Por eso su pared es hasta, anotando, hasta 11 milímetros. Para el lateral y por el posterior es de hasta 11 milímetros. Y eso lo ven en los ecocardiogramas. Busquen ecocardiogramas de amigos o familiares y van a ver PP para el posterior hasta 11 milímetros y el septum interventricular, que es esto, hasta 11 milímetros. ¿De acuerdo? Los colores son las 3 arterias que irrigan todo el corazón. Falta menos de un minuto, se va a cortar, yo sigo hablando, si no, nos conectamos de vuelta y seguimos. Recuerden que de la válvula aórtica, un poquito por arriba, unos milímetros, salen 2 arterias grandes, ¿sí?, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que a su vez se divide en 2, dando una descendente anterior hacia adelante y una lateral que se llama circunfleja. La coronaria derecha generalmente irriga todo el corazón derecho, ventrículo, y la base, o zona inferior, la descendente anterior, la parte del septum, la parte anterior, y la circunfleja como una transición entre todas estas caras. Este es otro corte transversal del corazón, donde vemos exactamente el lugar donde están las 4 válvulas.